Para hablar de mi cultura, tendría que hablar de mi gente, de mis orígenes, de nuestra historia y de los cuentos y fantasías contados por los abuelos. Pero también debería contar de la televisión basura y sus programas vacíos que han hecho del mexicano un ser fanatizado con las comedias baratas, el estereotipo de la clase media ignorante, fanático del fútbol que la religión y la Rosa de Guadalupe, más una cultura de fiesta, de charros, luces y guitarras, de series de narcoviolencias y canciones que denigran a la mujer. Una cultura avergonzada del pasado indígena, un pueblo sin identidad cultural que sepulta sus orígenes autóctonos aspirando a una pureza europea. Un pueblo mestizo que humilla y discrimina al indio y sus raíces, pero vive discriminado por los blancos patrones dueños del poder y el dinero, que vive una realidad ficticia renegando del color de su piel, enfocando su trauma generacional en alguien menos afortunado. Se vive una cultura impuesta por la televisión que enajena y la religión y un sistema de gobierno elitista. La cultura oficial oculta con vergüenza la realidad de las etnias que los persiguen, encarcelan y discriminan, volcando en ellos la frustración de su origen mezclado, de la realidad mestiza. Esta realidad negada esconde una manipulación malvada de la Iglesia y su bondadoso credo. La mejor arma de conquista ha sido el catolicismo y su Iglesia, pues esclavizó el pensamiento de los cuerpos que de por sí ya eran esclavos. Los hizo ganado humano con hembras para procrear hijos ilegítimos de blancos como bestias para trabajar. La Iglesia los conservó ignorantes por más de 300 años. Ahora es la televisión que los tiene como esclavos. Las historias que nos cuentan contradicen la razón. La cultura que el dinero compra no es la misma en toda la nación. No hay fusión de culturas cuando no son de igual condición. Lo europeo lo llaman arte, lo del indio artesanía. El catolicismo, la religión, lo indígena y la idolatría. Los vestidos de los blancos son moda de sociedad y las ropas de los indios son harapos de suciedad. ¿Cultura? ¿Qué es cultura? Un movimiento social apoyado por las iglesias, el gobierno y la alta sociedad. ¿O es el pueblo que aún vive en la adversidad? Parece, queridos amigos, que al ser algo social, la cultura se define más económica que social.